Con la promulgación de la nueva ley del Código de Familias y Procesos Familiares, ley número 603, promulgada el 19 de noviembre de 2014, se han introducido los cambios esenciales en las relaciones familiares, entre ellas relacionadas al pago de la asistencia familiar. Hoy en Fish Cátedra conversamos sobre el tema con la abogada Leisy Aníbal Peralta, docente de la Facultad Integral del Chaco. Doctora Leisy, ¿qué es la asistencia familiar y en qué se fundamenta? La asistencia familiar es la obligación que tienen los padres y las personas obligadas de prestar un dinero o en especie todo lo necesario para que el beneficiario, sea el hijo, sea el padre, sea la madre, sean los hermanos, quienes puedan ser alimentados con ese dinero y puedan tener derecho también a una vivienda digna, puedan tener derecho con ese dinero a cubrir sus necesidades mínimas. Y luego también es un deber que tenemos nosotros, que hemos sido beneficiados con ese préstamo de ese dinero, que a la larga tenemos que devolverlo. Nosotros en principio hemos sido beneficiados con eso, pero luego vamos a tener la obligación de otorgárselas a las personas de nuestro vínculo familiar que nos han prestado esa asistencia. Usted ha mencionado de que no solo es obligación del padre, también de los hermanos, de la madre, del padre, del demandado. ¿Eso lo define un juez una vez que se presenta la demanda? Sí, la asistencia familiar se establece de dos formas: a través de un convenio que se puede hacer en las defensorías, se puede hacer a través de un notario y principalmente se tiene que establecer a través de un proceso judicial ante el juez público de familia, quien es el que establece, luego de que la persona que necesita, en este caso el beneficiario, si es menor, a través de su madre, de su padre, tiene que hacer el trámite correspondiente para que sea el juez quien fije ese monto. Ahora se ha establecido de que no solamente el hijo puede pedir, también puede pedir el padre si se halla en situación de necesidad, y también los hermanos, en el caso de que no puedan ellos conseguir un empleo, se encuentren ellos discapacitados o con alguna enfermedad que les imposibilite cubrir sus necesidades básicas. El juez siempre tiene que hacerlo previa demanda. A ver, un menor que necesita que le presten asistencia familiar y su padre no está en condiciones, su madre no está en condiciones, ¿ese menor puede demandar a la mamá y al papá de su papá, a los hermanos de su papá? Sí, el menor en sí no, a través de un tutor, de una persona que lo represente, tendría que hacerlo al siguiente en línea que le corresponde para que sea él. Si el papá no puede suplir esa necesidad, si no puede hacerlo la mamá, podrían hacerlo los abuelos. Si los abuelos, el abuelo y la abuela. Si los abuelos no están en las condiciones, también pueden ingresar ahí los hermanos para que ellos les suplan esa necesidad de asistencia familiar. Pero siempre esa decisión la toma finalmente el juez. El juez. En ¿Y cuál es el monto mínimo de la asistencia familiar y qué castigos recaen sobre quien incumple? El monto mínimo establecido en nuestro nuevo Código de la Familia y del Proceso Familiar es el 20% del salario mínimo nacional. Actualmente equivale a 450 bolivianos. Y también en este caso podemos decir de que no existe a partir un monto máximo, no ha establecido eso el código. Según las necesidades y según las pruebas que tengan las personas para establecer la necesidad que tiene el beneficiario y las posibilidades del padre o de la persona obligada, el juez va a ser el que determine el monto. ¿Y qué sanciones recaen con quien incumpla cuando ya se ha fijado una asistencia familiar? En ese caso tenemos establecidos en el código también de que
Si no cumplen con el pago de la asistencia familiar, se hace el trámite para el apremio correspondiente, donde van aproximadamente 6 meses que están detenidos, y si en ese tiempo hacen algún acuerdo para poder pagar en cuotas y tampoco vuelven a cumplir, se hace la hipoteca legal de los bienes y se los registra en derechos reales, y esos bienes pueden ser subastados para cubrir esa deuda por pensiones o asistencia familiar. O sea, si no hay pago, no hay levantamiento de la detención. No hay, por 6 meses. Eso es una trampa que existe actualmente. 6 meses están detenidos, luego pueden salir otros 6 meses y luego vuelven, si no han cumplido con el pago, vuelven a ingresar otros 6 meses. Ahora el código también establece de que el papá, la mamá, puede pedir asistencia familiar a su hijo, Sí. o algún hermano puede pedir asistencia familiar a algún otro hermano que esté en condiciones de darla. Sí, esa es una innovación del código. La teníamos establecido en el código anterior, pero no se veían esos casos. Ante las necesidades que han surgido, ahora sí se ve el caso de que los padres tengan que pedirle a los hijos, porque voluntariamente es a través del cariño, a través del respeto y el amor que uno tiene, debería darles voluntariamente a sus padres. Pero vemos ciertos hijos que no nos ponemos en el lugar de que los padres nos han dado todo en su tiempo y nosotros tendríamos que devolverle. Así que los padres, con el dolor de su alma, hacen este trámite y consiguen que el juez les fije la asistencia familiar para que ellos puedan proveer sus necesidades mínimas. Lo primero que usted dice debería ser la regla, ¿no? Si mi papá me crió, yo tendría la obligación moral de devolverle cuando ellos estén mayores. Y cuando esa norma no se cumple, se aplica la excepción. El código establece un proceso para que se cumpla. Lo que pasa es que el ser humano es tan complejo que no sabemos. Criamos a los hijos de una manera y no sabemos en el futuro cómo nos van a devolver. Por eso se dice que la asistencia familiar es una obligación y es un derecho. Además, consiste en prestar una suma de dinero o en especie. Con la esperanza de que le devuelvan cuando a lo futuro, necesite, le devuelvan a futuro. Por eso decimos prestar. Cuando prestamos algo, tenemos la intención de que a futuro nos los devuelvan. Y nosotros como hijos tenemos que aprender de que puede ser que nuestros padres hayan tenido algunos problemas con nosotros, no nos haya gustado su forma de actuar, pero eso no hace que a futuro ellos nos necesiten. Y cuando nosotros éramos niños, ellos han tenido que sacarse el pan muchas veces de la boca y dárnoslo. ¿Qué nos cuesta ahora devolver lo mínimo? Los papás están ahí, ya han cumplido su ciclo con nosotros y ahora nos toca a nosotros ayudarlos, apoyarlos y devolverles lo que hicieron por nosotros. Doctora, ¿y qué dice el código respecto a la edad de los hijos que solicitan ese préstamo, esa asistencia familiar a sus padres? El código establece que la asistencia familiar se la debe otorgar hasta los 18 años en el caso de que continúen ellos con sus estudios superiores o obteniendo una profesión o oficio hasta los 25 años, siempre y cuando se pruebe de que efectivamente están profesionalizándose. En el caso de los niños que son discapacitados es de por vida, no hay límite de edad. Finalmente, doctora, ¿el pago de la asistencia familiar prescribe? No prescribe. Eso es lo que muchas veces se interpreta mal. Las personas creen de que uno, si no solicita la asistencia familiar a través de un trámite, puede correr desde que nació el niño, pero no. La asistencia familiar empieza a correr desde el momento de la citación al demandado. Por ejemplo, yo 5 años he dejado sin la asistencia familiar a mi hijo, no le he hecho el trámite. Y cuando ya empiezo la demanda, no es retroactiva, o sea, no empieza desde que nació hasta los 5 años. Esos 5 años ya lo perdí, porque la ley presume que no lo necesitaba, por eso no realicé el trámite. Entonces, sí o sí hay que demandar. Hay que demandar, hay que hacer el acuerdo, hay que hacer homologar ese acuerdo, y desde ahí, si el padre no tiene las posibilidades, hay que ir esperando,
que se acumule y luego se liquida y ahí ya se encuentra un monto suficiente para que le sirva a futuro al hijo. Puede haber personas que no tienen el conocimiento y si lo tienen, no tienen el recurso económico necesario para iniciar el proceso. El consultorio jurídico de la carrera de Derecho de la Facultad Integral del Chaco puede hacerlo, ¿verdad? Nosotros estamos en esa posibilidad, estamos con los estudiantes y un grupo de docentes asesorándolos en cuanto al trámite de asistencia familiar y otros trámites que la gente sin posibilidades económicas pueden acudir y se lo hacemos de forma gratuita.